El cielo no existe, anciana, dijo el joven rico, burlándose. Pero lo que sucedió después fue tan increíble que ambos quedaron en completo shock. Alejandro Montero abrió los ojos lentamente, su visión borrosa enfocándose gradualmente en el techo de mármol de su penthouse. El sol de la mañana se filtraba a través de las cortinas de seda, proyectando sombras danzantes sobre las paredes blancas inmaculadas. Con un gruñido, extendió su brazo hacia la mesita de noche, buscando a tientas su smartphone de último modelo, 7:30 de la mañana. Demasiado temprano para su gusto, pero los negocios no esperaban a nadie, ni siquiera a un joven de 28 años que había amasado una fortuna que muchos no lograrían en toda una vida. Se incorporó, sintiendo el suave roce de las sábanas de algodón egipcio contra su piel. Su mirada recorrió la habitación, muebles de diseño, obras de arte contemporáneo colgadas estratégicamente y a través del ventanal, una vista panorámica de la ciudad que se extendía a sus pies. Todo un recordatorio de su éxito, de su superioridad. Alejandro se levantó con un movimiento fluido y se dirigió al baño. El espejo le devolvió la imagen de un hombre joven y atractivo, cabello negro perfectamente peinado, ojos verdes penetrantes y una mandíbula fuerte que denotaba determinación. Sonrió, admirando su reflejo. Otro día, otra victoria, murmuró para sí mismo. Mientras se duchaba con agua importada de un manantial suizo, repasaba mentalmente su agenda del día. Reuniones, llamadas, decisiones que afectarían el destino de cientos de empleados. Para él, no eran más que números en una hoja de cálculo, piezas en el gran juego de los negocios que él dominaba con maestría. Al salir de la ducha, su asistente personal ya había preparado su traje, un Armani hecho a medida que costaba más que el salario anual de la mayoría de sus empleados. Se vistió con la precisión de un cirujano, cada movimiento calculado para proyectar poder y confianza. Desayunó solo, como siempre, en su terraza con vista al skyline de la ciudad. Un smoothie verde, tostadas de pan artesanal y huevos pochados preparados por su chef personal. Mientras comía, revisaba las noticias en su tablet. Crisis económica, desempleo en aumento, protestas sociales. Nada de eso le afectaba. Al contrario, cada crisis era una oportunidad para él, una chance de expandir su imperio a costa de los menos afortunados. A las 8:45 de la mañana en punto, el ascensor privado lo llevó al garaje subterráneo donde su chofer lo esperaba junto a un reluciente Bentley negro. Alejandro se deslizó en el asiento trasero, el cuero fino crujiendo suavemente bajo su peso. «Buenos días, señor Montero», saludó el chofer, un hombre de mediana edad llamado Carlos. Alejandro apenas gruñó en respuesta, sus ojos fijos en la pantalla de su smartphone. No tenía tiempo ni interés en las cortesías con los empleados. Para él, eran meras herramientas, tan reemplazables como las piezas de una máquina. El Bentley se deslizó por las calles de la ciudad como un tiburón en aguas calmas. Alejandro observaba por la ventana tintada el ir y venir de la gente común, oficinistas apresurados, estudiantes cargados de libros, obreros de construcción. Todos luchando por sobrevivir, por llegar a fin de mes. Todos tan insignificantes. Una sonrisa de desprecio se dibujó en sus labios. Él había nacido para destacar, para elevarse por encima de la masa. Desde joven, había comprendido que el mundo se dividía en dos tipos de personas, los que mandaban y los que obedecían. Y él había jurado que siempre estaría en el primer grupo. Su teléfono vibró. Era un mensaje de su asistente, reunión de directorio adelantada a las 10 de la mañana, tema principal, cierre de la fábrica en el sur y despidos masivos. Alejandro sonrió. Esa fábrica era un lastre para la compañía, con sus anticuados derechos laborales y su sindicato combativo. Cerrarla y trasladar la producción a un país con mano de obra más barata aumentaría significativamente los márgenes de ganancia. Que cientos de familias quedaran en la calle no era su problema. Los negocios eran negocios, y el sentimentalismo no tenía cabida en su mundo. El Bentley se detuvo frente a un imponente rascacielos de cristal y acero. Montero Tower, como rezaba el letrero en letras doradas. 50 pisos de poder corporativo, con su oficina en el ático, literalmente por encima de todos los demás. Alejandro salió del auto sin mirar a Carlos, quien se apresuró a abrirle la puerta. Entró al edificio con paso firme, su presencia imponente haciendo que empleados y visitantes se apartaran de su camino. El guardia de seguridad se cuadró al verlo, pero Alejandro pasó junto a él sin siquiera mirarlo. En el ascensor privado, mientras subía a la cima de su imperio, Alejandro reflexionó sobre su vida.
A los 28 años, había logrado más de lo que la mayoría de las personas soñarían en toda una vida. Su compañía, Mancharo Enterprises, era un conglomerado diversificado con intereses en tecnología, finanzas, bienes raíces y medios de comunicación. Su fortuna personal se estimaba en varios miles de millones de dólares, y todo lo había conseguido por sí mismo. Bueno, casi. Había partido de una base sólida, una familia acomodada, la mejor educación que el dinero podía comprar, contactos en las altas esferas. Pero había sido su astucia, su despiadada determinación, lo que lo había catapultado a la cima. No tenía tiempo para amigos. Las relaciones personales eran una distracción, una debilidad que no podía permitirse. Su última novia lo había dejado hacía 6 meses, acusándolo de ser frío y distante. Alejandro apenas lo había notado, demasiado ocupado cerrando una adquisición multimillonaria. El ascensor se detuvo con un suave tintineo. Las puertas se abrieron revelando un espacioso vestíbulo decorado con obras de arte abstracto valoradas en millones. Su asistente personal, una mujer eficiente de mediana edad llamada Sofía, lo esperaba con una tablet en la mano. «Buenos días, señor Montero», saludó Sofía con profesionalismo. «La reunión del directorio comenzará en 20 minutos. He preparado todos los informes necesarios para justificar el cierre de la fábrica». Alejandro asintió secamente. «Bien. Asegúrate de que los abogados estén presentes. Quiero que todo sea a prueba de demandas». «Por supuesto, señor». «Oh, y hay otro asunto». Sofía dudó por un momento, como si no estuviera segura de cómo abordar el tema. Alejandro la miró con impaciencia. «¿Y bien?», su madre llamó esta mañana. «Insiste en que asista al funeral de su tío Roberto esta tarde». Alejandro frunció el ceño. El tío Roberto. Apenas lo recordaba. Un viejo bonachón que siempre intentaba darle consejos sobre la importancia de la familia y los valores. «Qué pérdida de tiempo. No tengo tiempo para funerales», espetó. «Dile a mi madre que enviaré flores o lo que sea». Sofía asintió, pero insistió suavemente. «Señor», su madre parecía bastante afectada. «Quizás sería bueno que...». «He dicho que no», la cortó Alejandro con brusquedad. «Tengo cosas más importantes que hacer que llorar por un viejo que apenas conocía. Ahora, si no hay nada más, tenemos una reunión que preparar». Sofía asintió en silencio y lo siguió a su oficina. Alejandro se sentó tras su enorme escritorio de caoba, con la ciudad extendiéndose a sus pies a través del ventanal. Se sentía como un dios mirando su creación. La reunión del directorio fue tal como Alejandro la había planeado. Presentó los números fríos y calculados que justificaban el cierre de la fábrica. Habló de eficiencia, de competitividad global, de maximizar el valor para los accionistas. Ni una sola vez mencionó a los trabajadores que perderían sus empleos, a las familias que quedarían desamparadas. El directorio aprobó la medida por unanimidad. Nadie se atrevió a cuestionar al joven genio que había multiplicado las ganancias de la compañía en los últimos años. Alejandro sonrió satisfecho. Otro obstáculo superado, otro paso más en su ascenso imparable. Después de la reunión, mientras revisaba algunos contratos en su oficina, Sofía entró con expresión preocupada. «Señor Montero», su madre ha vuelto a llamar. «El funeral del tío Roberto es a las 4 de la tarde. Dice que es su deber como sobrino estar presente». Alejandro soltó un suspiro exasperado. «Por Dios, ¿es que no entiende que tengo cosas más importantes que hacer? Dile que estoy en una reunión crucial y que no puedo cancelarla». Sofía dudó. «Señor, con todo respeto, quizás debería considerar». «Considerar qué?», la interrumpió Alejandro, su voz cargada de irritación. «¿Perder horas valiosas en una ceremonia inútil? ¿Escuchar a un montón de viejos llorar por alguien que ya no existe? No, gracias. Pero señor, es su familia». «La familia es una ilusión, Sofía», declaró Alejandro con frialdad. «Un concepto inventado por los débiles para justificar su mediocridad. Yo no necesito a nadie. Me he hecho a mí mismo, y eso es todo lo que importa». Sofía lo miró por un momento, una mezcla de lástima y desaprobación en sus ojos. Pero sabía que no tenía caso discutir. «Como usted diga, señor». «¿Quiere que le diga algo más a su madre?». Alejandro agitó la mano con desdén. «Dile que haré una donación generosa a la caridad que elija en memoria del tío, como se llame. Eso debería ser suficiente». Sofía asintió y salió de la oficina. Alejandro volvió a sus documentos,
el asunto del funeral ya olvidado en su mente. El resto de la tarde transcurrió en una sucesión de reuniones, llamadas y decisiones que afectarían las vidas de miles de personas. Para cuando Alejandro miró el reloj, eran casi las 7 de la tarde. Se levantó, estirando sus músculos tensos. Había sido un día productivo, pero aún quedaba trabajo por hacer. Decidió pasar por el gimnasio del edificio antes de irse a casa. El ejercicio era otra de sus obsesiones, otra forma de demostrar su superioridad sobre los demás. Mientras corría en la cinta, su mente seguía trabajando, planeando su próximo movimiento, la próxima adquisición, la próxima victoria. Eran casi las 9 de la noche cuando finalmente salió del edificio. La ciudad bullía de actividad nocturna, pero él apenas la notaba. Su chofer lo esperaba con el Bentley. A casa, Carlos, ordenó mientras se deslizaba en el asiento trasero. El auto avanzaba por las calles iluminadas cuando, de repente, Carlos frenó bruscamente. ¿Qué demonios?, exclamó Alejandro, molesto por la interrupción. Lo siento, señor, se disculpó Carlos. Hay un accidente delante. Parece que tendremos que tomar un desvío. Alejandro soltó un gruñido de fastidio. Pues hazlo rápido. No tengo toda la noche. Carlos asintió y giró en la siguiente calle. El nuevo camino los llevó por un barrio menos opulento, con edificios más viejos y calles menos iluminadas. Alejandro miraba por la ventana con una mezcla de disgusto y curiosidad morbosa. Era como observar un mundo alienígena, tan diferente de los círculos en los que él se movía. De repente, algo captó su atención. Un edificio viejo, con una fachada desgastada pero digna. Un letrero discreto indicaba, Funeraria San Miguel. Y allí, en la entrada, vio a una figura que le resultó vagamente familiar. Detén el auto, ordenó a Carlos. El chofer obedeció, sorprendido. Alejandro nunca se detenía en lugares como este. Alejandro bajó la ventanilla y miró con más atención. Sí, no había duda. Era su madre, de pie en la entrada de la funeraria, con un vestido negro y expresión afligida. A su lado, una anciana desconocida parecía consolarla. Por un momento, Alejandro sintió una punzada de ¿culpa? ¿Remordimiento? No, imposible. Él no sentía esas cosas. Eran debilidades propias de la gente común. Sin embargo, algo lo impulsó a salir del auto. Tal vez curiosidad, tal vez un retorcido deseo de enfrentar la situación que había estado evitando todo el día. Espera aquí, le dijo a Carlos, y se dirigió hacia la entrada de la funeraria. Su madre lo vio acercarse y sus ojos se iluminaron por un momento. Alejandro. Has venido, pero antes de que pudiera decir más, la anciana que estaba a su lado se volvió hacia él. Sus ojos, cansados pero llenos de una intensidad sorprendente, se clavaron en los suyos. Así que tú eres el sobrino de Roberto, dijo la anciana con voz quebrada por la edad y el dolor. Él siempre hablaba de ti, ¿sabes? Estaba tan orgulloso. Alejandro se sintió incómodo. No estaba acostumbrado a este tipo de situaciones, a este despliegue de emociones tan primitivas. Sí, bueno, murmuró, sin saber qué decir. Lamento su pérdida. La anciana lo miró por un momento, como si pudiera ver a través de su fachada de indiferencia. Roberto siempre decía que tenías un gran corazón, aunque a veces te costara mostrarlo, dijo con una sonrisa triste. Alejandro se sintió aún más incómodo. ¿Un gran corazón? Él. ¡Qué tontería! El corazón no tenía lugar en los negocios, en el éxito. Era un músculo, nada más. Bombeaba sangre, no sentimientos. Sí, bueno, el tío Roberto siempre fue optimista, respondió con un tono que rozaba el sarcasmo. La anciana pareció no notarlo, o quizás decidió ignorarlo. ¿Sabes? Tu tío pasó sus últimos días hablando de ti. Estaba preocupado. Decía que temía que hubieras perdido el rumbo, que el éxito te hubiera cegado. Alejandro sintió que la irritación crecía en su interior. ¿Quién se creía esta vieja para hablarle así? ¿Y quién se creía el tío Roberto para juzgarlo? Él no había perdido el rumbo. Al contrario, había encontrado el único rumbo que importaba, el camino hacia la cima. Con todo respeto, señora, dijo, apenas conteniendo su molestia, creo que mi tío estaba equivocado. No he perdido nada. Al contrario, he ganado más de lo que él pudo soñar en toda su vida. La madre de Alejandro lo miró con una mezcla de tristeza y reproche. Hijo, por favor. Pero Alejandro ya estaba lanzado.
Años de resentimiento, de sentirse incomprendido por su familia tradicional, estaban saliendo a la superficie. No, madre. Ya es hora de que alguien diga la verdad. El tío Roberto vivió una vida mediocre, conformándose con poco, siempre hablando de valores y familia. ¿Y qué logró? Morir en un barrio de clase media, siendo velado en una funeraria de segunda categoría. La anciana dio un paso atrás, como si las palabras de Alejandro la hubieran golpeado físicamente. Su madre lo miraba horrorizada. Alejandro, ¿cómo puedes decir algo así?, exclamó su madre. Pero Alejandro no podía, no quería detenerse. Era como si una represa se hubiera roto en su interior, dejando salir todo lo que había reprimido durante años. ¿Saben qué? Sí, soy exitoso. Sí, soy rico. Y lo soy porque entendí que en este mundo solo importa una cosa, el poder. No la familia, no los sentimientos, no esas tonterías de valores que siempre me quisieron inculcar. El poder es lo único real, lo único que te protege, lo único que te hace superior. La anciana, recuperándose de la sorpresa inicial, lo miró con una mezcla de lástima y determinación. Joven, dijo con voz firme a pesar de su edad, el poder sin compasión es tiranía. El éxito sin amor es vacío. Tu tío lo entendía. Él vivió una vida rica en lo que realmente importa, amor, amistad, familia. Alejandro soltó una carcajada amarga. ¿Amor? ¿Familia? Bonitos cuentos para hacer sentir mejor a los perdedores. La realidad es que estamos solos en este mundo, y solo los fuertes sobreviven. Yo soy fuerte, y por eso estoy en la cima. Hijo, por favor, detente, suplicó su madre, lágrimas corriendo por sus mejillas. Pero Alejandro estaba más allá de la razón en ese momento. Años de emociones reprimidas, de resentimiento hacia una familia que nunca entendió su ambición, estaban saliendo en un torrente imparable. ¿Saben qué?, continuó, su voz subiendo de volumen. Me alegro de no haber venido al funeral. ¿Para qué? ¿Para escuchar un montón de mentiras sobre lo bueno que era el tío Roberto? ¿Para fingir que me importa a alguien que nunca entendió quién soy realmente? La anciana lo miró fijamente, sus ojos llenos de una mezcla de compasión y desafío. Joven, dijo con voz calmada pero firme, hablas de fuerza, pero lo que veo es miedo. Miedo a sentir, miedo a ser vulnerable. Esa no es fuerza, es debilidad disfrazada de poder. Esas palabras tocaron algo profundo en Alejandro, una herida que ni siquiera sabía que tenía. Por un momento, su máscara de arrogancia se agrietó, revelando a un joven asustado y solo. Pero fue solo un instante. Rápidamente, la ira volvió a tomar el control. Usted no sabe nada de mí, gritó. Ni usted, ni mi tío, ni nadie. Soy Alejandro Montero, y soy mejor que todos ustedes juntos. No necesito su compasión, ni su amor, ni su Dios, ni nada de lo que ustedes creen. La anciana no retrocedió ante su arrebato. Al contrario, dio un paso adelante, su pequeña figura de repente imponente a pesar de su edad. Escúchame bien, Alejandro Montero, dijo, su voz cargada de una autoridad que hizo que incluso el joven millonario guardara silencio por un momento. He vivido lo suficiente para ver hombres como tú venir y caer. Crees que lo tienes todo, pero en realidad no tienes nada. El dinero se va, el poder se desvanece, pero lo que queda al final es el amor que diste y recibiste, las vidas que tocaste para bien. Alejandro quiso replicar, burlarse de esas palabras que sonaban tan huecas para él. Pero algo en la mirada de la anciana lo detuvo. Era una mirada que había visto cosas que él no podía imaginar, que entendía verdades que él se negaba a reconocer. Tu tío, continuó la anciana, era un hombre rico. No en dinero, es cierto, pero en lo que realmente importa. Tenía amigos que lo amaban, una familia que lo adoraba, y la paz de saber que vivió una vida con propósito. ¿Puedes decir lo mismo, Alejandro? Por un momento, solo por un instante, Alejandro sintió que el suelo bajo sus pies se tambaleaba. ¿Podía decir lo mismo? ¿Tenía amigos reales? ¿Familia que lo amara por quien era, no por lo que tenía? Paz. Ni siquiera sabía lo que esa palabra significaba, pero rápidamente, como siempre hacía, enterró esas preguntas incómodas bajo capas de arrogancia y desprecio. No necesito nada de eso, espetó, aunque su voz carecía de la convicción de antes. Tengo éxito, tengo poder. Eso es todo lo que importa. La anciana lo miró con una mezcla de tristeza y compasión. Oh, Alejandro, suspiró.
Reza, para que nunca descubras lo equivocado que estás de la manera más dura. Esas palabras, dichas con tanta certeza, con tanta, ¿qué era? ¿Compasión? ¿Lástima? Lo que fuera, hizo que Alejandro sintiera una ira ciega apoderarse de él. Rezar, se burló, su voz cargada de veneno. ¿A quién? ¿A su Dios imaginario? Déjeme decirle algo, anciana, el cielo no existe. Es un cuento de hadas para hacer que los perdedores como usted se sientan mejor por sus vidas patéticas. Su madre jadeó, horrorizada. Alejandro. Basta ya, pero Alejandro estaba más allá de la razón. Las palabras salían de su boca como un torrente venenoso, años de resentimiento y amargura encontrando finalmente una salida. ¿Sabe qué? Me alegro de que su esposo esté muerto. Al menos él ya no tiene que vivir en este mundo de mentiras y autoengaños. Al menos él ya no tiene que fingir que existe algo más allá de esta vida miserable. El silencio que siguió a sus palabras fue ensordecedor. Su madre lo miraba como si no lo reconociera. La anciana, sin embargo, mantuvo su mirada fija en él, sus ojos llenos de una tristeza infinita. Que Dios te perdone, hijo, dijo suavemente. Porque algún día te darás cuenta de lo que has dicho y necesitarás ese perdón más que nada en el mundo. Alejandro quiso reír, quiso burlarse una vez más. Pero algo en la mirada de la anciana, en la tristeza de su madre, en el silencio opresivo que los rodeaba, lo detuvo. Por primera vez en años, sintió algo que no pudo identificar inmediatamente. ¿Era vergüenza? No. Imposible. Él era Alejandro Montero. No sentía vergüenza. No sentía nada. Sin decir una palabra más, dio media vuelta y se alejó a grandes zancadas. Podía sentir las miradas de su madre y la anciana clavadas en su espalda, pero se negó a volverse. Se subió al Bentley de un salto. Vámonos de aquí, le ordenó a Carlos, su voz temblorosa por la ira, o quizás por algo más que no quería reconocer. Mientras el auto se alejaba, Alejandro miró por la ventana trasera. Vio a su madre y a la anciana, dos figuras solitarias en la entrada de la funeraria, observándolo partir. Por un momento, sintió el impulso de decirle a Carlos que se detuviera, de volver ¿y qué? ¿Disculparse? ¿Admitir que estaba equivocado? No. Él nunca estaba equivocado. Él era Alejandro Montero, y el mundo estaba a sus pies. Pero mientras el Bentley se perdía en la noche, Alejandro no pudo evitar sentir que, de alguna manera, había perdido algo importante. Algo que ni todo su dinero podría comprar de vuelta. Lo que no sabía era que el universo, o quizás algo más grande que él no quería reconocer, estaba a punto de darle una lección que cambiaría su vida para siempre. Pero esa es otra historia. El Bentley se deslizaba silenciosamente por las calles de la ciudad, su interior un oasis de lujo en contraste con el mundo exterior. Alejandro Montero se hundió en el asiento de cuero, su mente un torbellino de emociones contradictorias que se negaba a reconocer. Las palabras de la anciana resonaban en su cabeza. Reza, para que nunca descubras lo equivocado que estás de la manera más dura. ¿Equivocado? Él. Imposible. Él era Alejandro Montero, el niño prodigio convertido en titán de los negocios. No se equivocaba. Nunca. Y sin embargo, señor, se encuentra bien. La voz de Carlos, su chofer, interrumpió sus pensamientos. Alejandro se dio cuenta de que había estado apretando los puños con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. Relajó las manos con un esfuerzo consciente. Estoy bien, respondió secamente. Solo llévame a casa. Carlos asintió y volvió su atención a la carretera. Alejandro agradeció silenciosamente que su chofer no fuera del tipo hablador. No estaba de humor para conversaciones. Mientras el auto avanzaba por las calles iluminadas de la ciudad, Alejandro no pudo evitar mirar por la ventana. Vio parejas caminando de la mano, amigos riendo en las terrazas de los bares, familias cenando en restaurantes. Por un breve momento, sintió una punzada de ¿qué? ¿Envidia? No, imposible. Él tenía todo lo que esa gente podía soñar y más. Finalmente, el Bentley se detuvo frente al edificio de apartamentos de lujo donde Alejandro vivía. Sin esperar a que Carlos le abriera la puerta, Alejandro salió del auto y se dirigió al ascensor privado. Una vez en su penthouse, Alejandro se sirvió un whisky de 30 años y salió a la terraza. La ciudad se extendía ante él, un mar de luces parpadeantes. Desde allí arriba, las personas parecían hormigas, insignificantes y pequeñas. Así es como siempre las había visto. Dio un sorbo a su whisky, saboreando el ardor en su garganta.
¿Por qué las palabras de esa anciana lo habían afectado tanto? No era la primera vez que alguien lo criticaba. Había enfrentado juntas directivas hostiles, competidores vengativos, periodistas agresivos. Siempre había salido victorioso, siempre había tenido la última palabra, pero esta vez era diferente. La mirada de esa mujer, llena de una mezcla de compasión y desafío, lo había sacudido de una manera que no podía explicar. Tonterías, murmuró para sí mismo. Solo está cansado. Mañana todo volverá a la normalidad. Con esa resolución, Alejandro terminó su whisky y se fue a la cama. Pero el sueño tardó en llegar, y cuando finalmente lo hizo, estuvo plagado de imágenes inquietantes, la mirada triste de su madre, los ojos acusadores de la anciana, y por alguna razón, el rostro de su tío Roberto, un hombre al que apenas recordaba pero que ahora parecía mirarlo con una mezcla de decepción y esperanza. 2. Un día como cualquier otro. La mañana siguiente, Alejandro se despertó con la determinación de que el día transcurriría como siempre. Se vistió con su traje Armani habitual, desayunó su smoothie verde y tostadas y se dirigió a la oficina en su Bentley. En Montero Enterprises, todo parecía normal. Los empleados se apartaban a su paso, algunos murmurando saludos nerviosos que él apenas reconocía. Sofía, su asistente, lo esperaba con su habitual eficiencia. Buenos días, señor Montero, saludó Sofía. Tiene una videoconferencia con los inversores de Tokio a las 10, luego una reunión con el equipo legal sobre el cierre de la fábrica a las 11:30 y Alejandro la interrumpió con un gesto. Sí, lo de siempre. ¿Algo más importante? Sofía dudó por un momento. Su madre llamó esta mañana. Parecía preocupada. Dijo que quería hablar con usted sobre lo que pasó anoche. Por un instante, Alejandro sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Las imágenes de la noche anterior volvieron a su mente, la funeraria, la anciana, sus propias palabras crueles. Pero rápidamente recuperó la compostura. No tengo tiempo para dramas familiares, dijo con frialdad. Dile que estoy ocupado. Sofía asintió, pero Alejandro pudo ver la desaprobación en sus ojos. ¿Desde cuándo le importaba lo que su asistente pensara de él? La mañana transcurrió como siempre. En la videoconferencia con los inversores japoneses, Alejandro estuvo brillante, presentando proyecciones optimistas y planes ambiciosos. Los inversores estaban encantados, prometiendo aumentar su participación en la empresa. Luego, en la reunión con el equipo legal, Alejandro fue implacable. Quiero que el cierre de la fábrica sea rápido y limpio, ordenó. Nada de negociaciones prolongadas con el sindicato. Ofrezcan lo mínimo legal y ni un centavo más. Uno de los abogados, un hombre mayor llamado Ernesto, se atrevió a hablar. Señor Montero, quizás deberíamos considerar un paquete de indemnización más generoso. Muchos de estos trabajadores han estado con la empresa por décadas y Alejandro lo interrumpió con una mirada gélida. ¿Acaso contraté a activistas sociales? Su trabajo es proteger los intereses de la empresa, no preocuparse por un puñado de obreros obsoletos. Ernesto bajó la mirada, claramente incómodo. Sí, señor Montero. La reunión continuó, pero Alejandro notó que algo había cambiado. Los abogados evitaban mirarlo a los ojos, sus voces eran más bajas, más cautelosas. ¿Siempre había sido así? ¿O es que ahora, por alguna razón, lo notaba más? Cuando la reunión terminó, Alejandro se quedó solo en la sala de juntas. Miró por la ventana, observando la ciudad que se extendía bajo él. Desde allí arriba, los problemas de la gente común parecían tan lejanos, tan insignificantes. Y sin embargo, por primera vez en mucho tiempo, Alejandro se preguntó cómo sería estar allí abajo. ¿Cómo sería ser uno de esos trabajadores que estaba a punto de despedir? ¿Cómo sería tener que preocuparse por pagar la hipoteca, por mantener a una familia? Sacudió la cabeza, molesto consigo mismo. ¿Qué le estaba pasando? Él no era así. Él era Alejandro Montero, el hombre que había construido un imperio desde cero. No tenía tiempo para sentimentalismos. 3. El encuentro inesperado. La tarde avanzaba y Alejandro decidió salir a almorzar. Normalmente, habría pedido que le trajeran algo a la oficina, pero hoy sentía la necesidad de salir, de estar entre la gente. Caminó unas cuadras hasta llegar a un restaurante exclusivo donde tenía una mesa reservada permanentemente. El maitre lo recibió con una reverencia exagerada. Señor Montero, qué placer tenerlo con nosotros. Su mesa está lista, como siempre. Alejandro asintió distraídamente y siguió al maitre hasta su mesa.
Estaba a punto de sentarse cuando algo, o más bien alguien, llamó su atención. En una mesa cercana estaba sentada la anciana de la noche anterior. Estaba sola, comiendo lentamente mientras leía un libro. Por un momento, Alejandro consideró ignorarla, fingir que no la había visto. Pero algo, una fuerza que no podía explicar, lo impulsó a acercarse. Disculpe, dijo, su voz más suave de lo que pretendía. Usted es la señora de anoche, ¿verdad? La amiga del tío Roberto. La anciana levantó la vista de su libro y lo miró. Por un instante, Alejandro temió ver odio o rencor en sus ojos. Pero para su sorpresa, solo vio una calma serena, casi compasiva. Ah, el joven Alejandro, dijo ella con una leve sonrisa. Qué sorpresa encontrarte aquí. ¿Te gustaría acompañarme? Alejandro dudó. Una parte de él quería darse la vuelta y huir. Pero otra parte, una parte que creía haber enterrado hace mucho tiempo, lo impulsó a asentir y sentarse. Soy Amelia, se presentó la anciana. Tu tío Roberto y yo fuimos amigos durante más de 50 años. Alejandro asintió, sin saber qué decir. El silencio se extendió entre ellos, incómodo y pesado. Finalmente, Alejandro habló. Yo, lamento mi comportamiento de anoche. Fue inapropiado. Amelia lo miró con esos ojos que parecían ver directamente a su alma. ¿Lo lamentas porque fue inapropiado, o porque realmente te arrepientes de lo que dijiste? La pregunta tomó a Alejandro por sorpresa. Estaba acostumbrado a que la gente aceptara sus disculpas sin cuestionarlas. Pero esta mujer, comenzó, pero se detuvo. ¿Realmente se arrepentía? ¿O solo estaba tratando de aliviar su conciencia? Amelia pareció leer sus pensamientos. No es fácil, ¿verdad? Enfrentarse a uno mismo. Ver realmente quiénes somos, sin máscaras ni pretensiones. Alejandro sintió que algo se removía en su interior. Una emoción que no podía nombrar, que no quería reconocer. Usted no me conoce, dijo, pero su voz carecía de la usual arrogancia. No sabe quién soy. Amelia sonrió con tristeza. Tal vez te conozco mejor de lo que crees, Alejandro. Roberto hablaba mucho de ti. De cómo eras de niño, curioso y lleno de vida. De cómo cambiaste después de que tu padre muriera. Alejandro sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Nadie hablaba de su padre. Nadie. Mi padre no tiene nada que ver con esto, dijo entre dientes. ¿No? Preguntó Amelia suavemente. Roberto creía que fue después de su muerte que empezaste a ver el mundo como un lugar frío y hostil. Un lugar donde solo los fuertes sobreviven. Alejandro quiso negarlo, quiso decirle que estaba equivocada. Pero las palabras se atascaron en su garganta. Tu tío se preocupaba mucho por ti, continuó Amelia. Temía que hubieras perdido de vista lo que realmente importa en la vida. ¿Y qué es eso? Preguntó Alejandro, su voz apenas un susurro. El amor, Alejandro. La compasión. La conexión con otros seres humanos. Eso es lo que nos hace realmente ricos. Alejandro soltó una risa amarga. Bonitas palabras. Pero en el mundo real, el dinero y el poder son lo único que importa. Amelia lo miró con una mezcla de tristeza y determinación. ¿Realmente crees eso? ¿O es lo que te has estado diciendo a ti mismo todos estos años para justificar tus acciones? La pregunta golpeó a Alejandro como una bofetada. Quiso responder, defenderse. Pero por primera vez en mucho tiempo, se encontró sin palabras. Amelia continuó, su voz suave pero firme. Dime, Alejandro, ¿eres feliz? ¿Realmente feliz? No me refiero a la satisfacción de cerrar un negocio o comprar algo caro. Me refiero a esa felicidad profunda que viene de sentirse en paz consigo mismo y con el mundo. Alejandro abrió la boca para decir que sí, que por supuesto que era feliz. Tenía todo lo que cualquiera podría desear. Pero las palabras no salieron. En cambio, sintió una opresión en el pecho, una sensación de vacío que no podía explicar. Comenzó, pero se detuvo. ¿Cuándo fue la última vez que se sintió realmente feliz? ¿Cuándo fue la última vez que se rió sin reservas, que sintió una conexión genuina con alguien? Amelia pareció leer sus pensamientos. No es tarde, ¿sabes? Nunca es tarde para cambiar, para redescubrir nuestra humanidad. Alejandro sintió que algo se quebraba dentro de él. Una grieta en la armadura que había construido durante años. Y si no sé cómo, susurró, su voz apenas audible. Amelia extendió su mano y la colocó sobre la de Alejandro. Su toque era cálido, reconfortante. Empiezas por escuchar, dijo suavemente.
Escuchar a los demás, sí, pero también a ti mismo. A esa parte de ti que has estado ignorando todos estos años. Alejandro miró sus manos unidas. Una parte de él quería retirarla, mantener la distancia, la frialdad a la que estaba acostumbrado. Pero otra parte, una parte que creía muerta desde hacía mucho tiempo, anhelaba ese contacto humano. No es fácil, admitió finalmente. No, no lo es, concordó Amelia. Pero te prometo que vale la pena. Se quedaron en silencio por un momento, el bullicio del restaurante parecía lejano, como si estuvieran en su propia burbuja. Finalmente, Alejandro habló. ¿Por qué se preocupa por mí? Después de cómo la traté anoche, Amelia sonrió. Porque veo en ti lo que Roberto veía. Un joven herido que construyó murallas alrededor de su corazón para protegerse. Pero esas murallas no solo mantienen el dolor afuera, Alejandro. También mantienen la alegría y el amor afuera. Alejandro sintió que algo se removía en su interior, una emoción que no podía nombrar. Por un momento, quiso creer en las palabras de Amelia, quiso creer que había esperanza para él. Pero años de cinismo y desconfianza no se desvanecen en un instante. Suena bien en teoría, dijo, retirando suavemente su mano. Pero el mundo no funciona así. Los negocios no funcionan así. Amelia lo miró con una mezcla de comprensión y desafío. ¿Y quién dice que los negocios tienen que ser despiadados? ¿Quién dice que no puede ser exitoso y compasivo al mismo tiempo? Alejandro soltó una risa seca. Claramente, usted no ha estado en una sala de juntas últimamente. No, admitió Amelia, pero he visto empresas que prosperan mientras cuidan de sus empleados y de sus comunidades. He visto líderes que inspiran lealtad y admiración, no miedo. Eso suena como un cuento de hadas, replicó Alejandro, pero su voz carecía de la usual arrogancia. ¿En serio?, preguntó Amelia. ¿Conoces a Fernando Álvarez? Alejandro frunció el ceño. Por supuesto que conocía a Fernando Álvarez. Era el CEO de una de las empresas de tecnología más exitosas del país, conocido por sus políticas laborales progresistas y su compromiso con la responsabilidad social. Sí, ¿qué pasa con él? Fernando era amigo de Roberto, explicó Amelia. Solía venir a cenar con nosotros. ¿Sabes lo que siempre decía? Que su mayor logro no era el éxito de su empresa, sino ver cómo sus empleados crecían y prosperaban. Cómo sus familias estaban seguras y felices. Alejandro guardó silencio. Había estudiado el modelo de negocio de Álvarez, lo había descartado como idealista e insostenible. Y sin embargo, la empresa seguía creciendo año tras año. Puede que funcione para él, dijo finalmente. Pero mi industria es diferente. Es despiadada. Amelia lo miró con una mezcla de compasión y desafío. ¿Y quién la hizo así, Alejandro? ¿No son personas como tú las que establecen las reglas del juego? Esas palabras golpearon a Alejandro como un puñetazo en el estómago. Nunca lo había visto de esa manera. Siempre había asumido que así era el mundo de los negocios, que no tenía otra opción más que adaptarse o ser devorado. Comenzó, pero se detuvo. ¿Qué podía decir? ¿Qué estaba equivocado? Que toda su vida, todo lo que había construido, estaba basado en una premisa falsa. Amelia pareció sentir su conflicto interno. No te estoy pidiendo que cambies de la noche a la mañana, Alejandro. Solo te pido que consideres la posibilidad de que haya otra manera de hacer las cosas. Alejandro asintió lentamente. Lo pensaré, dijo, y para su sorpresa, realmente lo decía en serio. Amelia sonrió, una sonrisa cálida que llegó hasta sus ojos. Eso es todo lo que pido. Se quedaron en silencio por un momento, cada uno sumido en sus propios pensamientos. Finalmente, Alejandro miró su reloj y se dio cuenta de que había pasado más de una hora. Tengo que volver a la oficina, dijo, levantándose. Amelia asintió. Por supuesto. Gracias por escucharme, Alejandro. Alejandro dudó por un momento. Gracias a usted, por no rendirse conmigo. Amelia sonrió. Tu tío nunca se rindió contigo. Yo tampoco lo haré. Alejandro sintió una opresión en el pecho ante la mención de su tío. Había tanto que quería preguntar, tanto que quería saber. Pero no era el momento. Adiós, Amelia, dijo suavemente. Hasta pronto, Alejandro, respondió ella. Recuerda, siempre hay una opción. Siempre hay una oportunidad para el cambio. Alejandro asintió y se alejó. Mientras caminaba de vuelta a su oficina, sentía como si el mundo a su alrededor hubiera cambiado. Los edificios parecían más altos, el cielo más azul, la gente en la calle más real.
Por primera vez en años, Alejandro se permitió mirar realmente a las personas que pasaban. Vio a una madre jugando con su hijo en un parque, a un anciano alimentando palomas, a un grupo de amigos riendo en la terraza de un café. Y por un breve momento, sintió una punzada de anhelo. Cuando llegó a su oficina, Sofía lo estaba esperando con una pila de documentos para firmar. Señor Montero, aquí están los papeles para el cierre de la fábrica. Solo necesitan su firma. Alejandro miró los documentos. Hace unas horas, los habría firmado sin pensarlo 2 veces. Ahora, déjalos en mi escritorio, dijo. Los revisaré más tarde. Sofía lo miró sorprendida. Pero señor, el equipo legal dijo que era urgente. Dije que los revisaré más tarde, repitió Alejandro, pero sin la dureza habitual en su voz. Por cierto, ¿cuánto tiempo llevas trabajando para mí, Sofía? La asistente parpadeó, claramente sorprendida por la pregunta. 5 años, señor. 5 años, repitió Alejandro. Y en todo ese tiempo, nunca te he preguntado sobre tu familia, ¿verdad? Sofía negó con la cabeza, cada vez más confundida. No, señor. Alejandro asintió lentamente. Eso va a cambiar. Mañana, cuando llegue, quiero que me cuentes sobre tu familia. Sobre ti. Creo que ya es hora de que conozca a las personas que trabajan para mí. Sofía lo miró como si le hubiera crecido una segunda cabeza. Sí, señor, dijo finalmente. ¿Se encuentra bien? Alejandro sonrió, una sonrisa genuina que sorprendió incluso a él mismo. Sí, Sofía. Creo que por primera vez en mucho tiempo, estoy bien. Mientras Sofía salía de su oficina, aún con una expresión de desconcierto, Alejandro se sentó en su silla y miró por la ventana. La ciudad se extendía ante él, como siempre. Pero por primera vez, no la vio como un tablero de juego para sus ambiciones. La vio como un lugar lleno de personas, de historias, de vidas que sus decisiones afectaban. Tomó los documentos sobre el cierre de la fábrica y comenzó a leerlos detenidamente. Esta vez, no buscaba la manera más eficiente de despedir a los trabajadores. Buscaba alternativas, opciones que no había considerado antes. Mientras leía, las palabras de Amelia resonaban en su mente: siempre hay una opción. Siempre hay una oportunidad para el cambio. Alejandro no sabía si podría cambiar completamente. No sabía si podría ser el hombre que su tío Roberto había esperado que fuera. Pero por primera vez en años, estaba dispuesto a intentarlo. Sacó su teléfono y, después de dudar un momento, marcó un número que no había usado en mucho tiempo. Mamá, dijo cuando contestaron. Soy yo, Alejandro. Yo, me preguntaba si podríamos cenar juntos esta noche. Hay mucho de lo que quiero hablar contigo. Mientras escuchaba la respuesta emocionada de su madre, Alejandro sintió que algo se aflojaba en su pecho. Una tensión que había llevado durante tanto tiempo que se había olvidado de que estaba allí. No sabía qué le deparaba el futuro. No sabía si podría reconciliar sus ambiciones con esta nueva perspectiva que estaba descubriendo. Pero por primera vez en mucho tiempo, sentía esperanza. La mañana siguiente al encuentro con Amelia, Alejandro Montero llegó a su oficina más temprano de lo habitual. El sol apenas comenzaba a asomarse entre los rascacielos cuando entró en el edificio de Montero Enterprises. Para su sorpresa, no era el único madrugador. Sofía, su asistente, ya estaba en su escritorio, trabajando diligentemente. Buenos días, Sofía, saludó Alejandro, recordando su promesa del día anterior. Sofía levantó la vista, sorprendida tanto por el saludo como por la hora de llegada de su jefe. Buenos días, señor Montero, respondió, con una mezcla de confusión y cautela en su voz. Alejandro se detuvo frente a su escritorio, sintiéndose repentinamente incómodo. ¿Cómo se suponía que debía hacer esto? ¿Cómo se relacionaba uno con las personas después de años de mantenerlas a distancia? Ayer te pedí que me hablaras de tu familia, comenzó, tratando de sonar casual y fallando miserablemente. Sofía sintió lentamente, como si estuviera esperando que esto fuera algún tipo de prueba. Sí, señor. Alejandro respiró hondo. Bueno, estoy listo para escuchar. Sí, si todavía quieres compartir, claro. La expresión de Sofía pasó de la cautela a la sorpresa y finalmente a una sonrisa tímida. Bueno, estoy casada desde hace 7 años. Mi esposo, Carlos, es profesor de secundaria. Tenemos 2 hijos, Lucía, de 5 años, y Mateo, de 3. Mientras Sofía hablaba, Alejandro se dio cuenta de cuánto había ignorado sobre la vida de las personas que trabajaban para él.
Nunca se había molestado en preguntar, en ver más allá de su utilidad para la empresa. Suena como una familia hermosa, dijo cuando Sofía terminó. Y para su sorpresa, realmente lo sentía. Lo es, respondió Sofía, y por primera vez desde que la conocía, Alejandro vio un brillo de orgullo y felicidad en sus ojos. Aunque a veces es difícil equilibrar el trabajo y la familia, Alejandro sintió una punzada de culpa. Sabía que a menudo exigía horas extras sin pensarlo dos veces, sin considerar que sus empleados tenían vidas fuera de la oficina. Entiendo, dijo, aunque realmente no lo hacía. Nunca había tenido que equilibrar el trabajo con una familia. El trabajo había sido su vida. Tal vez deberíamos revisar las políticas de la empresa sobre el equilibrio entre trabajo y vida personal. Sofía lo miró como si le hubiera crecido una segunda cabeza. ¿En serio, señor? Alejandro asintió, sintiéndose cada vez más incómodo pero decidido a seguir adelante. Sí, creo que es algo que deberíamos considerar. Por cierto, ¿podrías programar una reunión con recursos humanos para esta tarde? Quiero discutir algunas ideas. Por supuesto, señor, respondió Sofía, todavía con una expresión de asombro en su rostro. Alejandro asintió y se dirigió a su oficina. Una vez dentro, se sentó en su silla y miró por la ventana, reflexionando sobre lo que acababa de suceder. Había sido una conversación breve y algo torpe, pero se sentía como un primer paso importante. Su mirada se posó en los documentos sobre el cierre de la fábrica, que aún estaban sobre su escritorio. Los tomó y comenzó a revisarlos nuevamente, esta vez con una perspectiva diferente. 2. La decisión difícil. Pasó las siguientes horas sumergido en informes financieros, proyecciones de mercado y estudios de viabilidad. Cuando Sofía entró para recordarle su reunión con recursos humanos, Alejandro había tomado una decisión. Cancela la reunión con RRHH, dijo. En su lugar, convoca una reunión de emergencia con el equipo directivo. Todos deben estar presentes. Una hora más tarde, Alejandro estaba frente a su equipo directivo. Caras familiares, personas con las que había trabajado durante años, pero que de repente se sentían como extraños. Señores, señoras, comenzó, su voz firme pero sin la usual frialdad. He tomado una decisión sobre la fábrica del sur. Todos se inclinaron hacia adelante, anticipando el anuncio del cierre que habían estado esperando. No vamos a cerrarla, declaró Alejandro. El silencio que siguió fue ensordecedor. Luego, como una olla a presión, la sala explotó en un caos de voces. Pero señor Montero, los números no mienten. Es una sangría financiera. Los accionistas esperan ese cierre. Alejandro levantó una mano, silenciando la habitación. Entiendo sus preocupaciones. Las comparto. Pero he estado revisando los números y creo que hay otra manera. Durante la siguiente hora, Alejandro presentó un plan audaz. En lugar de cerrar la fábrica, proponía modernizarla. Invertir en nueva tecnología, reentrenar a los trabajadores, diversificar la producción para incluir una línea de productos más sostenibles y ecológicos. Será costoso a corto plazo, admitió. Pero a largo plazo, no solo salvaremos empleos, sino que nos posicionaremos como líderes en producción sostenible. La sala estaba dividida. Algunos directivos veían el potencial, otros solo veían el riesgo. ¿Y si falla?, preguntó el director financiero. Estaremos arriesgando mucho capital. Alejandro respiró hondo. Si falla, asumiré toda la responsabilidad. Pero creo que esto es lo correcto, tanto desde el punto de vista empresarial como ético. Esa última palabra, ético, cayó como una bomba en la sala. Nunca antes habían oído a Alejandro Montero hablar de ética en los negocios. Después de horas de debate, se llegó a un acuerdo. Implementarían el plan de Alejandro, pero con objetivos claros y plazos definidos. Si no se alcanzaban ciertos hitos, reconsiderarían el cierre. Cuando todos se fueron, Alejandro se quedó solo en la sala de juntas. Miró por la ventana hacia la ciudad que se extendía bajo él. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que estaba haciendo algo más que ganar dinero. Estaba haciendo una diferencia. Free, el reencuentro. Esa noche, como había prometido, Alejandro cenó con su madre. El restaurante era elegante pero acogedor, muy diferente a los lugares ostentosos que solía frecuentar. Alejandro, cariño, dijo su madre mientras se sentaban. Estoy tan feliz de que hayas llamado. He estado tan preocupada desde lo de la funeraria. Alejandro sintió una punzada de vergüenza al recordar su comportamiento esa noche. Mamá, lo siento. Por todo.
No solo por esa noche, sino por cómo he estado actuando durante años. Su madre lo miró con una mezcla de sorpresa y esperanza. Oh, Alejandro. ¿Qué ha pasado? Pareces diferente. Alejandro sonrió débilmente. Creo que finalmente estoy despertando, mamá. He estado viviendo en una especie de burbuja, convencido de que el dinero y el poder eran todo lo que importaba. Pero ahora veo que hay mucho más en la vida. Mientras cenaban, Alejandro le contó a su madre sobre su encuentro con Amelia, sobre cómo las palabras de la anciana lo habían sacudido hasta la médula. Le habló de sus dudas, de su deseo de cambiar, de su decisión de salvar la fábrica. Su madre lo escuchó atentamente, con lágrimas en los ojos. Tu padre estaría tan orgulloso, dijo finalmente. Este es el Alejandro que siempre supe que estaba ahí, bajo toda esa dureza. La mención de su padre hizo que Alejandro se tensara por un momento. Mamá, ¿crees que papá estaría decepcionado de en lo que me convertí después de su muerte? Su madre extendió la mano y tomó la suya. Tu padre te amaba, Alejandro. Sí, creo que le habría entristecido ver cómo te cerraste al mundo. Pero estaría increíblemente orgulloso de verte ahora, tratando de hacer las cosas bien. Esas palabras tocaron algo profundo en Alejandro. Por primera vez en años, se permitió pensar en su padre no como el exitoso hombre de negocios que quería emular, sino como el hombre cálido y compasivo que recordaba de su infancia. Tengo mucho que arreglar, dijo suavemente. Muchos errores que corregir. Y lo harás, respondió su madre con confianza. Paso a paso. No esperes cambiar el mundo de la noche a la mañana, cariño. El cambio real lleva tiempo. Alejandro asintió, agradecido por la comprensión y el apoyo de su madre. Por primera vez en mucho tiempo, no se sintió solo. 4. El camino por delante. En las semanas y meses que siguieron, Alejandro trabajó incansablemente para implementar los cambios que había prometido. No fue fácil. Hubo resistencia, tanto dentro de la empresa como fuera de ella. Algunos accionistas estaban descontentos con lo que veían como decisiones sentimentales que afectaban la rentabilidad a corto plazo. Alejandro tuvo que luchar en más de una junta para defender su visión de una empresa más ética y sostenible. La modernización de la fábrica resultó ser más complicada y costosa de lo previsto. Hubo momentos en los que Alejandro dudó, en los que la voz de su antiguo yo le susurraba que estaba cometiendo un error, que debería volver a sus viejos métodos despiadados. Pero cada vez que la duda lo asaltaba, recordaba las palabras de Amelia, la mirada de orgullo en los ojos de su madre, las sonrisas de los trabajadores de la fábrica cuando anunció que sus empleos estaban a salvo. Poco a poco, las cosas comenzaron a cambiar. La nueva línea de productos sostenibles de la fábrica empezó a ganar tracción en el mercado. Las políticas de equilibrio entre trabajo y vida personal que implementó mejoraron la moral de los empleados y, sorprendentemente, también la productividad. Un día, mientras caminaba por los pasillos de la oficina, Alejandro se dio cuenta de que algo había cambiado. La gente ya no se apartaba a su paso con miedo. En su lugar, lo saludaban con sonrisas genuinas, algunos incluso se detenían para charlar brevemente. En la fábrica, los trabajadores lo recibían como a un aliado, no como a un jefe temido. Escuchaba sus ideas, sus preocupaciones y trabajaba con ellos para encontrar soluciones. No todo era perfecto, por supuesto. Alejandro todavía cometía errores, todavía tenía momentos en los que la vieja arrogancia asomaba su fea cabeza. Pero ahora, cuando eso sucedía, tenía gente a su alrededor que no temía desafiarlo, que le recordaba el hombre que estaba tratando de ser. 6 meses después de su encuentro con Amelia, Alejandro organizó una cena en honor a su difunto tío Roberto. Invitó a Amelia, a su madre, a algunos viejos amigos de su tío y, para sorpresa de todos, a un grupo de empleados de la fábrica y de la oficina. Durante la cena, Alejandro se puso de pie para hacer un brindis. Miró alrededor de la mesa a todas esas personas que, de una forma u otra, lo habían ayudado en su viaje de transformación. Por el tío Roberto, dijo, levantando su copa. Un hombre que vio lo mejor en todos, incluso en aquellos que no podían verlo en sí mismos. Me tomó mucho tiempo entender las lecciones que trató de enseñarme, pero prometo que de ahora en adelante viviré de una manera que lo haría sentir orgulloso. Mientras todos bebían, Alejandro cruzó miradas con Amelia. La anciana le sonrió y asintió levemente, un gesto que decía más que 1000 palabras. Alejandro sabía que el camino por delante no sería fácil. Sabía que habría días en los que la tentación de volver a sus viejos hábitos sería fuerte.
Pero ahora tenía algo que antes le faltaba, un propósito más allá de la simple acumulación de riqueza y poder. Tenía la oportunidad de usar su posición y sus recursos para hacer una diferencia real en el mundo. Y eso, se dio cuenta, era el verdadero legado que quería dejar. Mientras la velada avanzaba, llena de risas y conversaciones animadas, Alejandro se permitió sentir algo que hacía años que no experimentaba: esperanza. Esperanza en el futuro, esperanza en la humanidad y, lo más importante, esperanza en sí mismo. El joven millonario engreído que había humillado a una anciana en una funeraria parecía una persona completamente diferente ahora. Había muerto, en cierto sentido, para dar paso a un hombre nuevo. Un hombre que, por primera vez en su vida adulta, podía mirar al espejo y sentirse genuinamente orgulloso de quien veía. Y aunque no creía en el cielo de la manera tradicional, Alejandro no pudo evitar pensar que, dondequiera que estuviera, su tío Roberto estaba sonriendo.